César Gutiérrez, futuro ministro de la Corte, defendió a Claudia Sheinbaum y a López Obrador del periodismo faccioso de Adela. Corre video. Las declaraciones de ayer de Donald Trump, que ya subieron de tono, ¿no? Diciendo nunca como antes México había estado manejado por los carteles criminales, por los criminales en México. Me parece que sí existe, como decía la presidenta, una campaña para fijar un tema en específico. ¿Por qué? Pues porque empezamos a ver en el sentido de ya doblaron a la presidenta. Hay espionaje por parte de los Estados Unidos. Hay que recordar el antecedente. ¿Qué es lo que dijo ¿no? esta mañana, ¿no? La presidenta. Ella hace énfasis, ¿no? Ella entiende. Y me parece que se están mezclando también cuestiones de carácter político con cuestiones de seguridad. Creo que todos los mexicanos de bien en este país lo que queremos es que las autoridades federales tengan éxito en contra de los grupos criminales. Me parece que no hay un solo mexicano que no quiera eso, salvo aquellos que tengan algún interés de carácter personal. Me parece que todos los días, ¿no? Y por eso la acusación que hace el presidente, ahora ya no señaló que el gobierno, dijo que eran dirigidos, ¿no? Por grupos criminales. Que México estaba dirigido, bueno, es un poco lo mismo. Quien dirige al país, pues el gobierno. Pero sí, ya en ese sentido sí cambió el tono, porque él incluso cuando sacan el comunicado de la Casa Blanca señalan que el gobierno de México apoyaba directamente a los grupos criminales, haciendo referencia a una nota de Genaro García Luna, y eso causó también otra controversia, donde decían, no, están hablando del gobierno actual, no, están hablando del ejemplo de García Luna, etcétera. Pero recordando que no pueden hacer incluso señalamientos, porque se empezó a manejar también el hecho de que es que el Mayo ya habló. Pues sí, pero el Mayo puede hablar de gobiernos anteriores. Este gobierno tiene poco más de 4 meses. Y todos los días hemos visto trabajo de coordinación que yo nunca había visto anteriormente, Adela. Cuando se empieza con esta imposición que le han llamado de Donald Trump de que se enviaran 10,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército a la frontera, mucha gente decía, es que 10,000 elementos no son suficientes. Sí, lo que pasa es que no tienen el antecedente que ya existen 15,000 elementos. Realmente llegaron 10,000 extras, así es. Y esos 25,000 elementos que vemos el día de hoy, hemos empezado a ver los resultados. Yo les explicaba de que a mí me llamaba la atención que hicieran el señalamiento de los drones. Lo que me llama la atención es que lo manejaran como una filtración de la CIA. El hecho de que lo filtraran de la forma como lo filtraron empieza a generar una narrativa, porque incluso la presidenta hace el señalamiento a un periodista en específico, a Raimundo Riva Palacio, respecto a esta narrativa que se ha creado. Trump dobló al gobierno mexicano. Creo que hay una cuestión que es muy importante. La aceptación que ha tenido la presidenta de México incluso es mayor a la que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y la legitimidad que tiene, porque además pues tiene carro completo, ¿no? Tiene el Congreso, tiene el Poder Ejecutivo. Y me llama poderosamente la atención que parecería que los ataques están concentrados a tratar de crear una narrativa. Y no estás dando cuenta de algo, Adela, que creo que es importante. Todos vimos que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un gesto de caballerosidad, va y saluda a la mamá de Joaquín Guzmán cuando se encontraron en el Triángulo Dorado, a petición expresa de la señora que lo estaba buscando por medio de los periodistas, porque quería entregarle una carta para que le ayudara a que le llegara a su hijo, o que le pudieran autorizar una visa humanitaria para poder ir a despedirse de su hijo. Desde ahí empezaron a señalar que había un narcopresidente y un narcopacto. Y ahora han intentado por todos los medios generar una idea de que la presidenta de México tiene un pacto con criminales. Y sucede cuando vemos el video del general Cienfuegos en este acto de la Marcha de la Lealtad, donde dicen, ya ven, está retando a los Estados Unidos. Me parece que hemos estado viendo esas narrativas, que en realidad lo que la presidenta sale a decir hoy es, a ver, ¿existen estos convenios? ¿Están autorizados con el gobierno mexicano porque es en coordinación y solicitados por el gobierno mexicano? Es falso que sean vuelos espías, es falso que estén violando espacio aéreo mexicano. El problema es cómo dan a conocer la noticia, que también hay que reconocer algo. Si no hubiera sido por la noticia, tal vez no nos hubiéramos enterado que se estaban llevando a cabo esos vuelos con los drones. Eso hacen los medios de información, ¿no? Me queda claro. El problema es que lo manejan por medio de una filtración. ¿Pero lo maneja quién? O sea, la presidenta se refiere a esto como una campañita, ¿no? Y dice, ¿quién le filtró? Yo creo que ya no es una campañita, yo creo que es una campañota, porque incluso la pregunta que le hace un periodista de forma expresa al presidente Donald Trump va en ese sentido, y el presidente Donald Trump es cuando hace el señalamiento. Yo quiero mucho a México, tenemos una gran coordinación, pero México está rules, ¿no? Que podemos darle muchas interpretaciones, pero lo que él da a entender es que está manejado por los grupos criminales. Sí. Ya después confunde la migración como si fuera un acto criminal, etcétera, y termina acusando a México casi de que todos los criminales que han llegado a Estados Unidos han llegado por México. Me parece que el gobierno mexicano, incluso yo lo señalé públicamente, cuando inician la estrategia de seguridad fueron muy ambiciosos en los primeros 100 días. Y yo dije que eran, la verdad, se estaban poniendo metas difíciles de cumplir y que esperaba por el bien del país que las llevaran a cabo. Me parece que no solo las han llevado a cabo, sino que las metas quedaron incluso cortas a los resultados que hemos estado viendo. Te voy a poner un ejemplo.
Por los decomisos y El algunas decomiso más grande detenciones. de fentanilo de la historia se hizo en México, en 2 hechos, el mismo día en el estado de Sinaloa. Recordemos ese hecho. Pero aparte, el día de ayer, hubo, en la madrugada de entre ayer y hoy, hubo el decomiso más grande a nivel mundial, también que se tenga precedente, de precursores químicos para la creación de metanfetaminas y la Sí, creación de veíamos a fentanilo. Omar García Harfuch ahí, ¿no? ¿A quién nos pusieron de embajadora de la? Sí, justo daba yo cuenta de eso, ¿no? Y recordemos algo, él abiertamente trabajó en la CIA, operaciones encubiertas, y hay que recordar que no existen ex agentes de la CIA, ¿no? Hay ex espías, y ahora es el embajador. Veamos lo que sucedió en El Salvador. Veamos a quién acaban de nombrar, que nada más falta ser ratificado, como director de la DEA. Una persona encargada también de operaciones encubiertas especiales que estuvo en México y estuvo en Colombia, ¿no? Que incluso hay que recordar por qué sale de la DEA. Él estuvo 21 años ininterrumpidos de la DEA y él sale en el año 2020. Curiosamente, cuando es liberado el general Salvador Cienfuegos. ¿Coincidencia? No lo creo. Cuando tú ves que todo va encaminado a que quieren interferir forzosamente en la estrategia de seguridad de México, el gobierno mexicano lo que dice, yo puedo coordinar y trabajar todo lo que tú quieras No. contigo. Lo que no quiero es que tú intervengas. ¿Y tú ves un claro ánimo de intervencionismo por parte de Estados Unidos? Pero por supuesto. Pero aparte no solo veo esa clara intención de intervencionismo. Están creando la narrativa. Me imagino que eso es lo que señala la presidenta en cuanto a la campañita. Porque crear la narrativa en el sentido de doblaron al gobierno de México. Estados Unidos está haciendo las operaciones. El ejemplo más claro, mi querida Adela, Ahora, creo. no son medios de comunicación afines con el presidente de Estados Unidos, ¿eh? No, pero me queda... No, a ver. CNN, Washington Post y New York Times, curiosamente, son los medios preferidos de las agencias norteamericanas y del gobierno de los Estados Unidos para filtrar información. Y qué casualidad que el mismo día sacan la nota de la filtración, pero como nota única. Esa coordinación, yo no creo en las coincidencias, Adela, con todo respeto. El problema es cuando se retoma en México y se crean narrativas que no son oficiales. Y nosotros cuando vendemos una opinión, ¿no? Y me refiero a venderla es porque te paga un medio de comunicación por dar tu opinión, no es que tú vendas lo que vas a decir. El problema es especular entre un hecho real y una opinión. Y el problema es que ya se han estado generando opiniones. Me llegó a tocar, incluso escuchar a expertos que decían que lo que pasa es que estos drones, con el olor, podían detectar dónde estaban fabricando metanfetaminas. Te voy a ser muy honesto, yo que soy experto en temas militares, solamente tuve que preguntar y me dijeron, no, bueno, eso es imposible, ¿no? Sí, claro que tiene cierto tipo de geolocalización, pero no tiene absolutamente nada que ver en ese sentido. ¿Hacia dónde vamos, Adela? Yo creo que cada vez vamos a ver más acotados a estos miembros del crimen organizado, pero forzosamente necesitamos el apoyo de Estados Unidos. Te voy a decir en qué. Tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México. Frenarlo lo más que se pueda. Los últimos números del año pasado hay más de 68 millones de adictos en los Estados Unidos. Significa que la DEA fracasó. Simple y sencillamente. Yo no creo que de la nada se le ocurrió a uno de los hijos del Chapo Guzmán detener al Mayo, irse hacia Estados Unidos. Con uno de sus hermanos, incluso. Pero se supone, pero se supone que uno de los hermanos pues está preso y el otro, el que en teoría es ahijado del Mayo, es el que termina diciendo, padrino, véngase para acá. Sigue habiendo un hecho que obviamente pues, no se ha terminado de corroborar, pero tampoco de desmentir. El hecho de que si el gobernador iba a estar presente en la reunión o no. Ese hecho sigue en el aire, porque recordemos que incluso hubo una simulación por parte de la fiscal del estado de Sinaloa. Claro. ¿Y qué pasó con la fiscal? Nada. Renunció. Si nosotros seguimos como vamos, yo les decía, vamos a tener... O sea, hay un cambio claro de estrategia. Se acabó abrazos, no balazos, ¿no? Me parece que se tergiversó abrazos, no balazos. Lo que es que tú eres bien chairo, compadre. Soy muy chairo, sí, no pero manches. también soy realista. A ver, ver. ¿a qué me refiero soy realista? El decir que el presidente fue y saludó a la mamá de Joaquín Guzmán es una prueba de que es narcotraficante, por el amor de Dios. Eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Tenemos a un Felipe Calderón que no podemos decir que es narcotraficante cuando su secretario de Seguridad Pública ya fue sentenciado por proteger a un grupo criminal como el de Sinaloa. Y no podemos decir que Calderón fue narcotraficante por más que yo quisiera o alguien quisiera señalarlo, porque pues, legalmente no se le ha juzgado. Pues, ¿no? Legalmente no se le ha juzgado. Podemos acusarlo de otras cosas porque no se dio cuenta, pero todavía el narcotraficante no. Pero es lo mismo con el presidente. Ese es el mismo problema de crear una narrativa. Cuando tú empiezas a crear una narrativa, y recordemos que todo empezó con narcopresidente y después le llamaron narcocandidata. ¿Cuándo ha habido una sola prueba de que la doctora Claudia Sheinbaum tenga que ver con grupos criminales? No existe. El decir que porque el general Cienfuegos fue a la marcha de la lealtad, cuando es un protocolo militar, porque Pero fue es una director del narrativa colegio. que deriva de todas estas señalamientos. Pues también ahí tendrían que cuidar la narrativa. Pero ¿no? ¿quién hace los señalamientos? Yo nunca he escuchado que salga Donald Trump a decir la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, está ligada con narcotraficantes. Parece ni el poco que gobierno de diga Estados hoy Unidos. como nunca México está liderado o manejado o dirigido por el crimen organizado. No es poca cosa. Pero también me parece que tiene que ver con esa intención que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que en una guerra comercial quiere hacer presiones, ¿no?, de tipo de seguridad pública para, a su vez, para que sea una afectación de seguridad nacional,
señalando que el culpable de todo es México, porque hay que recordar que Donald Trump gobierna para la gente que votó para él, y mientras él siga manteniendo esos niveles de popularidad, a él no le importa, porque además él no va por un siguiente periodo. A lo mejor los primeros 4 años fue un poco más prudente. Sí, ahorita va por todas las canicas. Pero fíjate, Adela, nada más para que veas cómo sí existe una narrativa. Elon Musk, mano derecha, ¿no?, del presidente Trump, dueño de la red social X, anteriormente Twitter. Él mismo saca un tuit donde dice que supuestamente el Senado mexicano autorizó que Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ingresaran a México para ir en contra de los carteles de la droga. Y la misma red social, ya ves que ahora te permiten, cuando hay una fake news, hacer comentarios, le dicen, eres un mentiroso, jamás se autorizó eso. Es como lo que pasó, ¿no? Ahora dicen, ¿ya ven cómo sí se dieron? Vinieron los americanos aquí a México, se les autorizó, vienen a luchar contra los narcotraficantes, pero lo están escondiendo. Adela, existe intercambio militar entre México y Estados Unidos desde finales de los 60, 70. Que vienen a entrenar. Sí, pero desde hace muchísimos años. ¿Cuál es la historia de la DEA en México? Vienen, utilizan a delincuentes... Hasta que lo acotó López Obrador. Sí, porque es cuando el presidente dijo, no, señores, ustedes vienen a traernos la violencia aquí y ustedes quieren irse a Estados Unidos, pero ustedes no frenan el flujo de armas de fuego. Recordemos lo paradójico que fue que un agente de los Estados Unidos de la DEA encubierto fuera atacado con armas que fueron autorizados por el operativo Rápido y Furioso. Cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones, ya es de lo que nos enteramos, imagínate todo aquello que no nos enteramos. Pero si no se reconoce que la doctora supo frenar el intento de Donald Trump de imponernos aranceles y de imponernos incluso, en ese sentido así, casi mandar tropas militares en contra de grupos criminales mexicanos, es porque ella tuvo una capacidad de negociación que incluso el mismo Trudeau le reconoció y la buscó para que pudiera apoyar al gobierno canadiense. ¿Cuáles han sido los mensajes y las notas de los diputados europeos y de la comunidad europea? A ver, líderes de Europa, vean cómo negoció la presidenta de México con Donald Trump. Cuando tú ves eso, Adela, ¿tú crees que no hay un tinte político también en el sentido de decir, oye, es demasiado popular la presidenta de México? Hay un nacionalismo en México donde tenemos mucha comandanta. Hay que empezar a pegarle. Porque no olvidemos que vienen elecciones también este año, ¿no? Independientemente de la judicial, hay elecciones de estados. Gracias, te voy a invitar a más debates. Al contrario. Muchas gracias. Sí, y creo que es la primera vez que lo invita. No tiene nada que ver con el abogado Gil Swart, que pues obviamente es un panista, y se sorprende Adela que le dice a César Gutiérrez, eres un chairo. ¿Y qué es Gil Swart? Lo invitan a todas las mesas de análisis y nadie le dice panista. Es un panista. O sea, César Gutiérrez ni siquiera es morenista. Gil Swart es panista y lo llaman todos, MBS, Telefórmula, Milenio, todos le llaman para pedirle su opinión sobre política o sobre leyes. Y es un panista, ¿no? Y ahí lo tiene invitado esta señora Adela una vez a la semana. Y luego al otro farsante de Germán Martínez también lo tiene ahí. Entonces ya era hora de que invitara a una persona ahí también que no pensara como los panistas, porque pues son los dueños de la verdad, son los dueños de los micrófonos. Solamente los panistas tienen una opinión sobre lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Entonces aquí lo defiende a la 4T, básicamente defiende César Gutiérrez, ¿no? Ya por la narrativa, cómo se crean, por saludar a la mamá de Joaquín Guzmán, ya es un delincuente el observador, y lo mismo pasa con Claudia Sheinbaum, ¿no? La narrativa que están haciendo, siendo una mujer tan popular, pues la quieren tumbar porque es muy popular, tiene carro completo. ¿Y qué no le conviene a Estados Unidos? A Estados Unidos no le convienen muchas cosas, pero una de esas, no sé si es prioridad, la 2, la 3, la 4, pero una de las cosas que no le convienen a Estados Unidos es que a México le vaya bien. No lo permiten, no lo quieren. Ellos a toda costa hacen lo suficiente, y Donald Trump lo ha demostrado con sus dichos y hechos, que pues no quiere que le vaya bien el país. No pueden creer que a un país como nosotros, emergente, estemos empezando a hacer las cosas bien. Estamos cambiando las leyes que nos dejaron este país podrido, que nos dejó el PRI y el PAN. Lo estamos haciendo a nuestra manera. ¿Nos va a juzgar la historia? Bueno, adelante. Pues sí, también defienden, te digo, César Gutiérrez defiende aquí la 4T de esta narrativa, esta extorsión mediática que hay, ¿no? De que todo es malo en la 4T. Me gustó mucho. También me gusta que la DEA no ha hecho un buen trabajo para acabar con la guerra contra los estupefacientes en su país. O sea, porque ellos declaran muy fácil, muy alegremente declaran a cárteles mexicanos como terroristas, cuando ellos no declaran a los que fabrican armas como terroristas, porque están ayudando a esos cárteles, ¿no? Pero
pero que se sacan la espina diciendo, no, es que son empresas que hacen las armas legalmente, claro, porque financian las campañas políticas en Estados Unidos. Una verdadera hipocresía. Dime qué opinas tú. Hasta luego.